Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Jesús Chuy Perales y en este video vamos a estar viendo una continuación de un tema que vimos en otro video. Y en esta semana he estado viendo algunos comentarios y hay personas que están interesados en que ampliemos un poquito más del tema y vamos a tomarnos el tiempo para analizar algunos versículos correspondientes a ampliar este tema. ¿De acuerdo? Entonces, en este video queremos ver en el capítulo 7, que es donde se encuentra el llamado Sermón del Monte, que es donde Jesús dio una de sus más largas enseñanzas. Vamos a ver en el capítulo 7 de los versículos 7 al 12. Vamos a analizar unos aspectos importantes ahí. Jesús aquí, después de haber tenido, a manera de trasfondo histórico, después de haber tenido unas discusiones bastante serias, donde inclusive les llama hipócritas y cosas por el estilo, se centra en enseñar un principio de desinterés. Es medio interesante este principio de desinterés. Quizás alguna otra palabra más adecuada de desinterés, a mí me gustaría llamarle prioridades. ¿Qué es más importante? Y aquí Jesús les dice, en el versículo 7 comienza y les dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esto suena como a lección de kinder o algo por el estilo, ¿verdad? Suena como demasiado obvio, demasiado lógico. Y esta es una de las características de la enseñanza de Jesús. Su lógica era aplastante. Era imposible refutar su lógica tan simple, tan directa, pero tan profunda a la vez. Continúa y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le da una piedra? Y esto suena quizás para algunos hasta casi que ofensivo, porque les está diciendo, su hijo a quien ustedes aman tanto, les pide un pedazo de pan. ¿Y quién de ustedes es capaz de, en vez de pan, darle una piedra? Algo que él no va a poder comer, algo que es insignificante e irrelevante. Y añade, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Noten los 3 versículos estos. Son 3 preguntas tan profundas como para hacerlos despertar, pero les está diciendo, ordenen sus prioridades. Pedid y se os dará. ¿De acuerdo? Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Comienza así. Y al final, en el versículo 10, les dice, y si le pide un pescado, ¿quién le dará una serpiente a su hijo? Pues si vosotros, viene aquí la conclusión de esto, pues si vosotros siendo malos, otra vez Jesús, conociendo el corazón de ellos, dijéramos en una manera bastante simple, no se anda por las ramas. Les dice directamente, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? Y en este versículo, antes de entrar al siguiente, que es donde queremos enfatizar y ampliar un poco más, vemos aquí en este versículo 11, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden? Miren, aquí quiero yo analizar una parte interesante dentro del ser humano. El ser humano, tenemos esa parte que le llamamos egoísmo. No queremos pedir, porque el pedir nos hace sentir o es sinónimo de debilidad o de
insolvencia. Y no queremos pedir porque decimos, esto requiere humillación. Entonces, el orgullo nos prohíbe que hagamos esto. Nos limita a ver las cosas desde otra perspectiva y a la vez nos limita a tener acceso a las riquezas de Dios, porque decimos, ¿por qué pedirle? Pero yo creo que a final de cuentas hay un temor, porque no quiero estar esclavo a nada. Y entonces tengo temor pedirle a Dios porque no sé qué Dios me va a pedir a mí después. Pero aquí Jesús les está diciendo a la gente que se le amontonó para enseñarle, tengan confianza. Fíjense, es posible que la gente confíe o tenga más libertad de ir a pedir un crédito al banco que pedirle a Dios que le provea lo que necesita de diario o lo que necesita en X situación. Porque pensamos, bueno, al banco le puedo pagar en algunos años o lo que sea, pero le puedo pagar. Pero, ¿cómo le voy a pagar a Dios? Pero noten en la enseñanza que Jesús está dando aquí de desinterés. Jesús no les está diciendo me lo tienes que pagar. Y aquí es donde entra a veces el egoísmo o el orgullo. Yo a veces he ofrecido algo a algunas personas y yo sé que lo necesitan, pero las personas dicen que no. Por ejemplo, un ride, un aventón en el carro o en la camioneta y dice, no, estoy bien, pero yo sé que necesitan, no es muy buena hora para que camine o algo. Y luego, a final de cuentas, cuando después de mucha insistencia los logro convencer, dicen, bueno, estamos pendientes, ¿eh? ¿De qué? O sea, no me debes nada. ¿Por qué te sientes que estás pendiente? Jesús aquí les está enseñando en esta misma fórmula, yo te lo quiero regalar. Lo único que tú tienes que hacer es pídemelo. En otra parte de esta misma enseñanza, Jesús les dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Noten el deseo del Padre. Quiero que estés contento. Es como cuando el hijo le pide prestado a su papá. ¿Saben que como padre nunca esperamos que nos lo pague? Pero el hijo se siente que nos debe, pero no nos debe. Para nosotros no nos debe. ¿Por qué? El amor supera todo esto. El amor que el padre tiene al hijo supera todo esto. Que la deuda no es deuda. Se lo regalé desde el tiempo que me lo pidió, se lo di. Jesús no está exigiendo aquí, me lo tienes que pagar, te voy a cobrar tanto interés por lo que me pidas. Así es que dime cuánto necesitas y yo te lo voy a calcular con todo y los impuestos y todo el valor agregado y todo esto y me vas a deber tanto. No es así. Aquí perdemos el objetivo y Jesús los está otra vez trayendo aquí y nos incluye a nosotros. Nos trae al correcto valor de las cosas. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las piden? El prerequisito aquí es, pide a Dios, pídele, y Él te va a responder. ¿Por qué tenemos este temor de acercarnos a Dios? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía miedo de confrontar a Dios. Y en varias ocasiones ellos dijeron a su líder, a Moisés, habla tú con Dios y después tú nos dices qué Dios quiere. ¿Por qué no querían ellos hablar con Dios? Por el mismo temor, creo, que existe hoy en estos tiempos. Porque a lo mejor Dios me va a demandar algo que yo no puedo cumplir. Bueno, ¿y por qué no le preguntas?
¿Por qué no te acercas con confianza y le dices, Dios, ¿qué es lo que demandas de mí? ¿Qué es lo que quieres tú de mí? Y vas con Él, que no te va a cobrar interés. ¿Qué es lo que necesitas hoy día? Ahí queda la pregunta. El Padre dará todo lo que le pidas. Dice, el Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Aquí Jesús en estos versículos está enseñando: pon las prioridades en su lugar y no estés pensando por mí, no estés pensando que yo te voy a cobrar, no estés pensando que yo te voy a exigir esto. Solamente recuerda una cosa: yo estoy aquí para ayudarte. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, yo os haré descansar, dijo en otras partes Jesús. Y aquí enseguida entramos en este versículo que queremos ampliar un poco más, donde vamos a ir analizándolo con más detenimiento, que es el versículo 12, y dice de la siguiente manera: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Bueno, esta frase ha llegado a ser conocida como la regla de oro. En la Biblia nunca le llamó así, ni Jesús tampoco le llamó así. Fueron los traductores de la Biblia en el siglo XVI y XVII que se les ocurrió, debido a una frase antigua que existía en esos tiempos, de ponerle o determinar a esta frase como la regla de oro. Y a la fecha es conocido como la regla de oro por mucha gente. E inclusive muchas religiones tienen frases parecidas, pero no exactamente iguales, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí lo quiero repetir para ir analizándolo poco a poco. Dice, así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí este es un buen resumen de los otros versículos que acabamos de ver, para dejar clara la enseñanza o el principio de desinterés y amor. Estas son las dos enseñanzas que en esta porción queremos analizar un poquito más a detenimiento. Desinterés y amor. Es muy común hoy día, y desde hace muchos años, no es cosa nueva, que en las amistades haya cierto interés. Me voy a hacer amigo de alguien para ver qué obtengo de esa persona. Y entonces el valor de la amistad queda por abajo, porque el valor del interés que tengo en lograr algo de esa persona lo supera. ¿Sí me explico? Entonces decimos, bueno, pues no éramos exactamente amigos, sino había un interés en esa amistad. Y entonces viene la decepción, viene el sentido de fraude y todas estas cosas que afectan bastante las relaciones humanas. Las afectaron en el pasado como las siguen afectando hasta la fecha. Yo pensé que tú me querías por lo que yo soy, pero resulta que tú me quieres por lo que yo tengo. Y es un juego ahí de palabras a veces medio filosofal, pero lastima mucho la relación de las personas. Yo esperaba otra cosa. Comienza todo esto. Entonces, este versículo 12 es el resumen de la otra parte, de los otros versículos que Jesús les está diciendo: pídanme y yo les voy a dar lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Porque si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, a sus seres queridos, con mayor razón mi Padre lo va a hacer por ustedes. Y concluye con esto que es llamado la regla de oro. La regla de oro. Los traductores del siglo XVI y XVII, utilizando una frase popular de aquellos tiempos, le pusieron o la bautizaron con esta parte a este versículo. El corazón humano es inherentemente egoísta. Yo creo que eso ya lo sabemos muchos, ¿verdad? Si no es que todos. El problema es que a veces no lo aceptamos como tal. Pero incluso nuestros actos más desinteresados provienen del deseo de sentirnos bien con nosotros mismos. El hecho de aceptarlo es un paso
bastante bueno, orientado hacia la solución del egoísmo o a minimizar el egoísmo en nuestro corazón. Lucir bien ante la gente. A veces hacemos cosas que parecen como bien social para nosotros vernos bien o para nosotros obtener ese activo dentro de la buena acción. Y no es exactamente por ayudar al prójimo, sino es por ayudarnos a nosotros mismos. Y quizás es bien difícil entenderlo o examinarlo en nuestro propio corazón. Pero así es el ser humano. Si bien las personas pueden parecer desinteresadas, el motivo más profundo del corazón humano no es ayudar a los demás en realidad, sino ayudar a nuestra propia imagen y autoestima. Dios no lo podemos engañar. Él ve nuestro corazón. Lo vimos en otros videos pasados. Dios no puede ser engañado. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Jesús había enseñado y enseña esto también más adelante. Nuestros verdaderos sentimientos, nuestro verdadero deseo del corazón, es difícil conocerlo nosotros. Hay una parte en la Escritura que dice, engañoso es el corazón del hombre. Y algunas traducciones traducen, y desesperadamente perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, tomando esto en cuenta, aparece este versículo como resumen. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y les está enseñando a los que están oyendo, que estaban familiarizados con la ley y los profetas del Antiguo Testamento, les está diciendo, esto es a lo que me estoy refiriendo. Aquí Jesús les está hablando directamente de los sentimientos más profundos del corazón y confrontándonos, aquí nos incluimos, a esa maldad que está en nuestro corazón. La gente de ese día, especialmente la gente religiosa, necesitaba escuchar esto. ¿Por qué? Porque eran especialistas en aparentar ser amorosos, bondadosos, justos, mientras que en su interior estaban, como Jesús lo había dicho anteriormente, estaban, dice, llenos de huesos muertos y llenos de podredumbre, como declaró Jesús más adelante en el capítulo 23 de este mismo libro. Los fariseos y las personas a quienes enseñaban ellos estaban muy preocupados por el cumplimiento de la ley. Los discípulos de los maestros de los cuales ellos enseñaban, pero no estaban tan lejos de la actualidad como lo vemos hoy día, ¿verdad? Pensando que un buen comportamiento y serían salvos. Hoy día tenemos estas opiniones a veces. No soy tan malo. ¿Por qué tengo yo que arrepentirme? Digo, yo no soy tan pecador y cosas similares. Bueno, no es muy diferente de la antigüedad. Esta es lo importante de la Biblia, que nos da la información antigua y cuando la comparamos con la información moderna, encontramos tantas y tantas similitudes, porque el ser humano es exactamente el mismo, ¿verdad? Luego, continuamos viendo, de hecho, esto es la ley y los profetas, les repite ahí, se refería a hacer a los demás iguales, a ponerlos en la misma plataforma. En la antigüedad había lo que ahora se llaman clases o se llaman tipos sociales, igualmente lo existía en la antigüedad. Y entonces lo que conocemos hoy como la regla de oro, a nadie le gusta ser engañado o tratado de manera poco sincera. Jesús llevó esto a discusión a un nivel del corazón, en una confrontación que solamente Jesús puede hacer de una manera tan directa. Y les dice, así que todas las cosas que quieren que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Ah, sí? Jesús, ¿a qué estás refiriéndote aquí? Bueno, ¿quieres que te traten bien? Trata bien a los demás. ¿Quieres que te digan la verdad? Pues di la verdad tú.
¿verdad? Ponte, como hay una frase muy coloquial que dice, ponte en los zapatos de ellos. Pero esto Jesús me hace que esté en la misma categoría. Exacto. De esto es lo que estamos hablando. Algo interesante sobre esta regla de oro es su calidad proactiva y positiva. Algo que Jesús estaba enseñando aquí era esta proactividad, este positivismo. Otras religiones incluyen, como les decía hace un momento, frases parecidas. El confucianismo, el budismo, el hinduismo contienen órdenes similares. Por ejemplo, el confucianismo dice, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. El hinduismo, esta es la suma del deber, no hagas a los demás lo que causa dolor porque te lo causará a ti. El budismo, no lastimes a los demás de una manera que tú mismo encontrarás dolorosa. Pero estas frases no tienen nada de valor realmente en la cuestión de amor. Estas no tienen nada de sacrificio para uno, no tienes tú que hacer nada, porque puedes ser el peor de las personas y guardas esta regla y piensas que ya está bien y se torna en una ley más. Aquí Jesús nos está enseñando que tenemos que amar a la persona, y Jesús va un paso más todavía cuando dice, ama a tu enemigo. Esto es bastante difícil, ¿no? En otras ocasiones dice, como te amas a ti mismo, así ama a tu semejante. Y toca el mismo principio. Por eso es que se llama la regla de oro. Note la calidad de estas órdenes. Parece que dicen lo mismo en la regla de oro, pero en realidad son lo que llamamos un opuesto negativo. Lo que Jesús enseña como la ética de la reciprocidad. Es lo que en lenguaje moderno resumen las personas que les gustan las letras a la regla de oro. ¿Qué es la esencia en esto? La esencia es el amor de Dios. Por amor el Señor quiere salvarlo a usted. Pídeme y te daré lo que quieras. Trata a los demás como yo te trato, dice el Señor. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, quieres que te traten bien, así hazlas. Así trátalos a los demás. ¿Saben algo que? Déjenme platicarles un poquito aquí, algo antes de ir concluyendo y cerrar esto. Algo que a mí me sorprende es que en esta era moderna estamos perdiendo hasta ese amor por sí mismo. ¿A qué me refiero? ¿Y qué con las personas que se matan a sí mismo o se suicidan, como es la palabra correcta? Pierden el valor de sí mismos, pero no es que así sea real, sino ellos se devalúan a tal grado que dicen, ¿para qué existo? Hoy día, la gente está tan preocupada por obtener la vacuna o la cura para una infección de un virus. Y esto es lo que a mí en lo personal me entristece de esta época en la que estamos viviendo. No es nueva. Esto también existió en la historia pasada. Los que se devalúan por completo al grado de suicidarse, y por otro lado, los que sin ver el costo son capaces de hacer casi cualquier cosa por obtener sus cuerpos vivos. Pagan lo que sea por obtener el medicamento que necesitan para curarse. Y me pongo a pensar yo, ¿dónde está el valor de las cosas? ¿Dónde está el valor real de las cosas? Jesús dice, pídeme. Y nosotros vamos y pedimos por otra parte para obtener otra cosa. Jesús quiere darle salvación y vida eterna. Y nosotros nos conformamos con estar sanos del coronavirus. Mire, ahí es donde yo a veces veo esta parte tan diametralmente opuesta. ¿Por qué queremos salvar nuestro cuerpo
y no hacemos nada por salvar nuestra alma. Y aquí es donde entra a veces mi confusión, mi lucha interna. ¿Por qué valoramos más un cuerpo que puede durar a lo más 100 años, si es que, y no valoramos una alma que es eterna? ¿Sabe? Porque a veces me contesto solo y pienso, a veces la gente no cree. Aquí en la colonia tenemos una persona que pasa a repartir fruta, a venderla, ¿verdad? No la regala, la vende. Y el otro día que salí a comprar algo de fruta, me preguntaba, oiga, don Chuy, ¿y usted cree en el coronavirus? Y yo dije, ¿creer? O sea, esa es una enfermedad. No tenemos que creer. Es una realidad. Existe, es una enfermedad que hay que ver qué medicamento lo ataca y desaparece y punto, ¿verdad? Pero no se tiene que creer. Dijo, es que hay gente que no cree. Bueno, no tienen que creer. Es una realidad. Y a veces me siento como que no entiende la gente mi lógica. Le dije, mira, déjame explicarte. Para una enfermedad como el coronavirus no tienes que creer. Existe y existe. Es una realidad que los médicos y los científicos están buscando la manera de erradicarla, como cualquier otra enfermedad. Pero lo que sí tienes que creer es, tu alma no estará enferma. Para esa necesitas creer. Porque ahí sí necesitas fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. No es algo tangible. No es algo que en una jeringa te pongan una vacuna y te sanas. Es algo que necesitas a Jesucristo. Creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirá como ríos de agua viva. Y es aquí donde nosotros llegamos a esta conclusión. Jesús termina incitándoles a creer en esta lógica. Miren lo que dice el versículo 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así hacedlos también con ellos. Yo estoy interesado en que su alma se salve. Aunque mañana o pasado nos alcance el coronavirus y tengamos que partir. Pero si está salvo, el coronavirus no tiene acceso a nuestra alma. Vamos a dejarle aquí por hoy. Espero que haya sido esta conclusión de un tema que habíamos visto claro, un poco más claro al respecto. Dios tiene interés en usted. Usted solamente tiene que pedírselo. Es más valor su alma que su cuerpo. Recuerden, si este video les gustó, denle like, suscríbase y active la campanita. Y por favor, déjenme ahí algunos comentarios. Sí los leemos y entonces ahí estamos atentos a verlos. Entonces recuerde, aquí nos vamos a ver en el próximo video. Gracias por verlo hasta aquí. Hasta luego. Bye.